¿Por qué lo hicieron? Esa pregunta persiste en la mente de muchos. ¿Qué llevó a Lyle y Eric Menéndez a asesinar a sus propios padres en aquella fatídica noche de agosto de 1989? Algunos argumentan que fueron los años de supuestos abusos físicos y sexuales por parte de su padre, José Menéndez. Otros sugieren que todo se redujo a la codicia y la promesa de una herencia multimillonaria. La defensa durante el juicio alegó que los hermanos actuaron por miedo y desesperación, tras años de maltrato. Sin embargo, muchos señalaron la rapidez con que empezaron a gastar el dinero de sus padres después del crimen. Relojes de lujo, coches costosos y viajes internacionales sugieren que la ambición pudo ser el verdadero motor detrás de sus acciones. Con el reciente documental Menéndez y Menudo, Boys Betrayed aportando nueva información y reviviendo el interés en el caso, la pregunta se vuelve a plantear. ¿Fueron Lyle y Eric víctimas de un padre abusivo o simplemente jóvenes dispuestos a todo por la fortuna familiar? Más de 35 años después, la incógnita sigue en el aire. Los asesinatos ocurrieron el 20 de agosto de 1989 en la mansión familiar en Beverly Hills. José y Kitty Menéndez estaban agotados tras pasar el día en un yate, pescando tiburones. Esa noche, los hijos salieron de casa y los padres se retiraron al estudio a ver La espía que me amó. Horas después, los vecinos escucharon lo que pensaron eran fuegos artificiales alrededor de las 10 de la noche, pero en realidad eran disparos. José fue el primero en ser atacado, recibiendo un disparo a quemarropa en la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12. Kitty, quien estaba dormida, se despertó al oír el primer disparo. Desorientada, corrió por el pasillo, pero recibió un disparo en la pierna y cayó al suelo, donde fue acribillada. Los hermanos dispararon a sus padres en las rodillas, tratando de hacer pasar el crimen como una ejecución al estilo mafioso. Después de cometer los asesinatos, abandonaron la escena, deshicieron las armas y fueron a un cine local a ver Batman, estableciendo una coartada. A las 11:47 de la noche, Lyle llamó al 911 gritando, «Alguien mató a mis padres». Desde el principio, la policía consideró sospechoso el comportamiento de los hermanos, pero no había pruebas suficientes para detenerlos. La seguridad de la mansión de los Menéndez era alta, pero José solía desactivar el sistema de alarmas y dejar las puertas sin llave, incluso después de que su Mercedes-Benz fuera robado. Kitty, nerviosa en las semanas previas al crimen, cerraba la puerta de su dormitorio con llave y mantenía un rifle en su armario. Semanas antes de su muerte, le confesó a su psiquiatra que temía que sus hijos fueran sociópatas. Tras los asesinatos, Lyle y Eric llevaron una vida de lujos desenfrenados que incrementó las sospechas en su contra. Lyle compró un reloj Rolex, un Porsche 911 y adquirió un restaurante de alitas de pollo en Princeton. Eric contrató un entrenador de tenis y compitió en torneos profesionales. Ambos abandonaron la mansión familiar y se mudaron a lujosos áticos en Marina del Rey, viajando en el Mercedes descapotable de su madre y disfrutando de vacaciones en el Caribe y Londres. La fiscalía argumentó que los hermanos gastaron aproximadamente $1 millón en los primeros 6 meses después de los asesinatos. El destino de Lyle y Eric se selló cuando Eric confesó los asesinatos a su psiquiatra. Aunque Lyle amenazó al doctor, este decidió romper la confidencialidad y acudir a la policía. El 8 de diciembre de 1992, un gran jurado acusó formalmente a los hermanos de asesinato. El juicio se convirtió en un fenómeno mediático en Estados Unidos, especialmente cuando se transmitió en vivo por Court TV en 1993. La abogada defensora argumentó que los hermanos eran víctimas de abuso, mientras que la fiscalía sostenía que la codicia era el verdadero móvil. El primer juicio terminó en un punto muerto, pero en 1996, un segundo juicio condenó a Lyle y Eric por asesinato en primer grado. Aunque la fiscalía solicitó la pena de muerte, el jurado optó por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez sentenció a los hermanos a pasar el resto de sus vidas en prisión, separados en diferentes cárceles de máxima seguridad. Desde su encarcelamiento, ambos se han casado. Lyle contrajo matrimonio en 1997, aunque terminó en menos de un año. Eric se casó en 1999 en la sala de visitas de la prisión. A pesar de las limitaciones, mantienen relaciones y cumplen sus sentencias en prisiones separadas. En 2018, tras 20 años sin verse, Lyle y Eric fueron trasladados a la misma prisión, permitiéndoles reencontrarse.
El caso de los Menéndez sigue siendo un referente en la historia criminal de Estados Unidos y su legado ha sido revivido por nuevas series que exploran los detalles del crimen y sus consecuencias. A pesar de los años, el debate sobre si los hermanos actuaron por miedo o codicia persiste, fascinando a nuevas generaciones.